¿Cuántos conocemos diciendo, Dios me hizo libre de esta deuda, pero son personas que siguen respondiendo violentamente dentro de su matrimonio o sus familias? ¿Cuántas personas conocemos que dicen, Dios me hizo libre de esta enfermedad, pero son personas que siguen teniendo problemas financieros increíbles, que siguen teniendo un desorden en su vida? O el famoso, Dios a mí me hizo libre del pecado, pero son personas que siguen sin encontrar un sentido a su vida o que siguen en el constante fallo y desdicha, justificando con que aquí vinimos en la tierra a sufrir y a pasar problemas. Así que realmente conocieron la verdad y realmente esa verdad los hizo libres. Dicho todo esto, la única verdad, la única, y póngale en el nombre que quieran, pero la única verdad que realmente nos hace libres es esa, que al igual que ese ser en el que creemos, llámele Dios, llámele energía, llámele universo, llámele ente, llámele nada, llámele nadie, llámele como se quiera, no importa el nombre que le quiera poner. Pero la única verdad es que al igual que ese ser en el que creemos, nosotros también. Hey, hola a todos, espero que se encuentren bastante bien. Bueno, bienvenidos a un nuevo video de En la Tierra como en el Cielo, en donde seguiremos viendo los principios bíblicos de hace muchos años, pero de otro punto de vista. Los que ya han llegado hasta este punto saben que es cero que ver con temas religiosos y todo eso. Todo lo contrario, están siendo interpretados de una forma práctica para poderlos llevar a la vida de cualquier persona, crean lo que crea, sea lo que sea. Bueno, el video vimos un principio anterior al que llamamos de una misma fuente no emanan dos aguas, en donde dijimos prácticamente que es imposible creer en un ser, en una energía, en un Dios, en un universo de abundancia, de riquezas, de sanidad y que mi vida esté manifestando, esté proyectando todo lo opuesto, es decir, pobreza, enfermedad, problemas y todo lo que llamamos como incomodidad, obstáculos en la vida. Es decir, o sea, o tenemos agua caliente o tenemos agua fría o tenemos agua amarga o agua dulce. De una misma fuente es imposible que salgan las dos al mismo tiempo. También vimos que en este principio no debemos de tratar de cambiar lo que va mal en nuestra vida. Es decir, no debemos tratar de cambiar el agua. Debemos de ir directamente a esa fuente, es decir, a la creencia que está generando ese tipo de manifestación en mi vida normal. Pero bueno, si no han visto el video, vaya a verlo porque ahí hablo mucho mejor, ahí explico mucho más. Ese es un nuevo video en el que vamos a hablar un principio que me emociona muchísimo porque cada que hablo de un principio nuevo siento que es mucho mejor que el anterior y así es. Así que de verdad espero que lo disfruten, espero que lo entiendan y como principal que lo puedan llevar a sus vidas y lo puedan aplicar y comprobar. A mí no me crean nada, tómenlo y compruébenlo ustedes mismos. So, oficialmente, bienvenidos al tercer video al que quise llamar, este nuevo principio al que quise llamar, la verdad os hará libres. Ok, para este video ya sabemos qué es la tierra y qué significa el cielo. Ya también entendemos bien, espero, a qué nos referimos con de una misma fuente no emanan dos aguas, que este principio funciona como condición en la tierra como en el cielo. So, dicho esto, vamos a hablar sobre el tercer principio, el cual me gusta catalogar como teórico. Serían de esta serie de 5 videos, vamos a hablar sobre 3 principios teóricos. ¿Por qué teóricos? Porque son para mí los importantes que hay que entender la teoría sobre qué significa esto, a qué se refiere eso, antes de ponernos en práctica para decir qué hago con todo esto que estoy entendiendo. Este principio lo llamé la verdad nos hará libres. Creo que textualmente dice os hará libres, pero bueno, yo lo llamo y aquí lo vamos a llamar como la verdad nos hará libres para incluirme. Ok, en contexto, este principio está presente en los 4 evangelios, específicamente en Juan, el capítulo 8. Es que esta vez sí me lo aprendí para dar ahí la referencia. Bueno, en Juan capítulo 8, resulta que en contexto Jesús, en todas las habladas que él siempre se echaba, en este caso estaba hablando con los judíos que se suponía que habían creído en él, mas no tenían una convicción real o no realmente se sometían hacia esa creencia, es decir, no aplicaban nada de las enseñanzas de Jesús. Entonces Jesús se dirige a ellos y les dice esto: si vosotros permaneciereis en mi palabra, serán verdad, lo siento que no me lo sé muy de memoria, pero si nosotros permaneciereis en mi palabra, seráis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres.
así tal cual lo está diciendo. Si se me fue algo, bueno, pues vayan ustedes y comprueben, pero prácticamente es lo que les está diciendo Jesús. Entonces les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces en Juan 8 vamos a ver que Jesús está dirigiendo a los judíos y les dice esta parte. ¿Qué tiene esto importante y por qué? ¿Cómo vamos a mezclar esto? ¿De dónde viene eso? Bueno, para mí personalmente creo que este es uno de los textos más profundos que hemos visto hasta el momento y de los que tienen más sentido, más algo más fuerte para poder desglosar, para poder interpretar y para poder entender claramente en relación y con el hilo de todo lo que hemos venido viendo. Probablemente, y no probablemente, porque es de fijo que es la interpretación que las personas religiosas o que pertenecen a cierto tipo de creencias muy comunes le dan a la verdad os hará libre, es que mm, la verdad es sinónimo de Jesús y que para reconocer esa verdad tenemos que aceptar mediante una oración, supongo, a ese Jesús, a esa verdad y tratar a partir de ahí de cambiar nuestras vías y de hacer lo correcto. ¿Que de qué nos hace libre? La libertad representa libertad de pecado, que el pecado es eso que hacemos que es como igual a la falla que tenemos, a lo que va en contra de esa creencia, por decirlo de esta forma, y que nos va a hacer libres de pecados, es decir, ya no nos identificamos como pecadores, aunque eso amerite que sigamos fallando, que nuestra vida siga faltando ese fruto que queremos, siga faltando ese resultado que queremos obtener, aunque eso amerite todo eso, lo justificamos con que solo Él es perfecto. Y esa es la creencia o la interpretación que normalmente le damos a la verdad os hará libres, aunque vuelvo a lo mismo, eso implique y amerite con que nuestra vida no tenga el cambio que realmente queremos tener. Y para mí lo triste ni siquiera es la creencia. Creo que lo triste es que realmente no podemos. Recuerden que yo vengo de ese tipo de creencias y lo triste es que realmente no podemos hacer nada con ella. Es una creencia que no es práctica, que no podemos decir, ok, creo en esto, lo interpreto de esta forma y lo voy a poner en práctica para obtener un resultado positivo, al menos de esta forma. Pero bueno, si ya me eché todo a hablar y dirán, ok, si eso no significa y si esa no es la interpretación, so, ¿cuál es la interpretación? Bueno, antes de ir directamente a la interpretación de la verdad os hará libres, me gustaría tomar todo el texto que les dije de Jesús y dividirlo en tres etapas, que son tres enunciados que anticipan el principio de la verdad os hará libres y verlos por partes porque son cruciales, cruciales, cruciales para entender específicamente esta verdad tan reveladora. Nuevamente les repito textualmente las palabras de Jesús hacia los judíos, en donde menciona los tres enunciados que anticipan al principio que estamos viendo en este video. So les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Entonces, vamos a ver estos tres seccionados y ver qué es lo que tienen y por qué son tan importantes para poder entender el principio de este video. El enunciado número uno es si vosotros permaneciereis en mi palabra. Entonces, este enunciado abre con una condición que es el sí, es decir, que es una condición, es algo de que es necesario hacerlo para poder continuar, por decirlo de esta forma, para que se cumpla lo que sea que vaya a decir adelante. Es decir, si no se hace lo que él está diciendo, es imposible poder cumplir lo que se dice. Entonces él dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, es decir, es una condición, se tiene que hacer esto para poder seguir a lo que vamos. Entonces, ¿qué significa si vosotros permanecereis en mi palabra? Cuando Jesús habla de su palabra, se refiere a sus enseñanzas y sus enseñanzas es el fruto de sus creencias, es decir, que él cree en el amor porque era lo que él daba, él creía en la abundancia porque era lo que él daba, él creía en la sanidad porque era lo que él daba. Entonces, en todas las cosas buenas que él les enseñaba a hacer, todos los milagros o como lo quieran llamar, que él les enseñaba a tener en el mundo de lo físico a sus discípulos, a sus seguidores, entonces él les dice que para que este principio que estamos viendo en este video se cumpla, tenemos que permanecer en esa enseñanza. ¿Y cuál es el significado de permanecer? Permanecer es que una vez adoptemos la misma creencia de ese Jesús, que sería vibrar en esa abundancia, la creencia de la abundancia, la creencia de la riqueza, de la sanidad, del amor y de todo lo bueno, porque son cosas buenas. Debemos de permanecer en esa creencia, no simplemente lo creo un día, no simplemente lo creo 2 días, una semana, un mes, no, debo mantenerme fiel a ese tipo de creencias, seguir creyendo en que todo esto, en lo que estoy creyendo, es posible, es algo que estoy materializando y antes se está generando en esa fuente. El segundo enunciado dice,
seréis verdaderamente mis discípulos. Si a este punto no entiende mi fascinación con el Nazareno, de verdad no sé qué más. Pero más allá de lo espiritual y de lo religioso y todo, creo que la forma en la que él habla, no sé, no deja ningún cabo suelto, donde todo es muy preciso. Entonces, aquí quiero enfocarme antes de continuar en el verdadero. Si dice mis verdaderos discípulos, quiere decir que existen seguidores, porque un discípulo es un seguidor que no son verdaderos. Así que es muy importante esta parte. Pero dice, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? Como dije, un discípulo es un seguidor, una persona que actúa en coherencia con la creencia del ser en el que sigue. Recuerdan que en el video anterior hablamos sobre esa coherencia y actuar en coherencia con esa fuente, actuar en coherencia con ese cielo, que es muy necesario. Entonces ve cómo vamos enlazando acá. Entonces le estás diciendo que una vez adopten mi creencia, adopten la misma fuente que yo tengo, adopten el mismo cielo que yo tengo, se convierten en mis discípulos, en mis verdaderos seguidores, o sea, en personas que actúan en coherencia con esa creencia que tienen ahora. Y el tercer y último enunciado que anticipa en el principio de este video es conoceréis la verdad. ¿Qué verdad? ¿A qué se refiere con la verdad? Bueno, antes de ir a esa incógnita, me gustaría rescatar lo importante de este enunciado y tercer enunciado que dice conoceréis la verdad. Esto me está diciendo que la verdad yo no la voy a conocer antes de iniciar, antes de tratar de cambiar esa creencia. No, porque creo que me está diciendo que primero tengo que tener la misma creencia, es decir, permanecer en su enseñanza, que a partir de ahí ya me convierto en un verdadero discípulo, o sea, en un verdadero seguidor, o sea, alguien que actúa en coherencia con esa creencia y en ese momento conozco la verdad. Es decir, durante ese proceso en el que me convierto en un verdadero seguidor, conozco la verdad. Personalmente me gusta ver la verdad como algo subjetivo, es decir, como a interpretación de cada quien, cada uno tiene su verdad. De hecho, creo que en algunos de los videos dije que yo no tengo la verdad absoluta. Sin embargo, también dije que tomen lo que les sirve, que lo lleven a su terreno, lo comprueben y que realmente lo pongan en práctica. Entonces, ¿a qué voy con esto? Para mí la verdad es algo que a mí me da frutos, algo que yo obtengo realmente y que digo, ok, es este fruto. ¿Por qué algo que me da frutos y por qué para mí es importante de esta forma? Porque cuando ya yo obtengo el fruto es donde ya yo compruebo que es real. ¿Cómo puedo decir esta es la verdad o esto es real sin antes tener un fruto, sin antes obtener el resultado de lo que estoy diciendo que es verdad? Dicho esto, ahora sí, nos vamos a introducir ya entendiendo esos 3 principios, que de hecho en coherencia vamos a recopilar que dice: "Si permaneceréis en mi en mi palabra", que son sus enseñanzas, prácticamente lo que él creía. ¿Qué creía Jesús? En el amor, en la abundancia, en la sanidad de heridas, en los milagros, en las cosas que nadie estaba haciendo en ese momento, él las estaba creando cosas increíbles, cosas así. En ese entonces lo representa como milagros y caminaba sobre el agua y todo, pero si lo traemos a la actualidad no es un tema de caminar sobre el agua, es un tema de cómo puedo lograr ese éxito financiero que nadie en mi familia ha logrado, cómo puedo lograr la sanidad de ese patrón que nadie en mi familia ha logrado, cómo puedo obtener esto que nadie en la sociedad, que nadie a mi edad, que nadie en este momento lo está haciendo. Entonces, esos son los milagros de hoy en día, pero la gente sigue muy aferrada al tema muy espiritual y todo lo quieren ver así súper religioso. Pero bueno, entonces, el primer enunciado, permanecer en esas enseñanzas, o sea, adoptar la misma creencia, el mismo sistema de creencias de ese Mesías. Segundo, en ese momento nos convertimos en sus verdaderos discípulos, es decir, en personas que actúen en coherencia con esa creencia y a partir de ahí vamos a conocer la verdad, que dijimos que la verdad es algo que ya podemos comprobar, por eso es durante el proceso y no es de antes. Entonces, dicho esto, introducimos realmente el principio que sería la verdad os hará libres. Pero suave, Cari, suave, se ha echado hablada tras hablada y no nos ha dicho qué significa la verdad o cuál es la verdad. Bueno, ahí les va. La verdad es que somos creadores. Esa es la verdad a la que se refiere Jesús cuando dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué es libre? ¿Qué es ser libre? ¿De qué nos está haciendo libre la verdad de que somos creadores? Ok, vamos a ir paso por paso y me tomé la molestia de buscar en el diccionario qué significa ser libre, así que textualmente lo voy a leer porque no quiero omitir nada. Entonces dice que según el diccionario,
Libre significa que no está preso o sujeto, que no está obligado o sometido, que se comporta con naturalidad y desenfado y que no está limitado. Y si vamos al significado en el griego, que es aún muchísimo mejor, la palabra en teoría es eleutheros, no sé si así se pronuncia, ahí voy a ponerla escrita, y sus significados son, según el griego, es que no es esclavo, que está exento de ataduras, una persona autónoma para actuar según su propia voluntad, que creo que es tan importante esto porque nos da mucho más contexto. Así que, en palabras simples, una persona libre, según el griego, es una persona que no está controlada. De hecho, un dato curioso decía que a una persona libre también se le conocía como una persona digna, digna de hacer con su vida lo que quiera, que tiene la responsabilidad de hacer con su vida lo que quiera, no está como condicionado a absolutamente nada, es totalmente libre de actuar como quiera, que de hecho creo que también va muy en línea a lo que actualmente creemos sobre lo que es ser libre. ¿Cuántos conocemos diciendo, Dios me hizo libre de esta deuda, pero son personas que siguen respondiendo violentamente dentro de su matrimonio o sus familias? ¿Cuántas personas conocemos que dicen, Dios me hizo libre de esta enfermedad, pero son personas que siguen teniendo problemas financieros increíbles, que siguen teniendo un desorden en su vida? O el famoso, Dios a mí me hizo libre del pecado, pero son personas que siguen sin encontrar un sentido a su vida o que siguen en el constante fallo y desdicha, justificando con que aquí vinimos en la tierra a sufrir y a pasar problemas. Así que realmente conocieron la verdad y realmente esa verdad los hizo libres. Dicho todo esto, la única verdad, la única, y póngale en el nombre que quieran, pero la única verdad que realmente nos hace libres es esa, que al igual que ese ser en el que creemos, llámele Dios, llámele energía, llámele universo, llámele ente, llámele nada, llámele nadie, llámele como se quiera, no importa el nombre que le quiera poner. Pero la única verdad es que al igual que ese ser en el que creemos, nosotros también somos creadores, junto con él, llámele co-creador o llámele creador autónomo como quiera, pero es 100% importante entender que la única verdad que puede hacer libre a una persona es que somos creadores. Y nuevamente se dirán, ¿por qué esta es la única verdad que me puede hacer libre? Porque desde esa condición de creador quiere decir que no puede existir ningún ente externo, ser, energía, lo que quiera creer, que controle mi vida o que intervenga en eso que yo estoy creando. Es decir, yo soy el único responsable y el único que tiene la totalidad responsabilidad de generar en mi tierra lo que sea que yo estoy generando. Es decir, si yo soy creador, puedo entonces generar salud, dinero y amor, que no lo responda yo, que lo responda el mismo Jesucristo para las personas que creían en él o que creen en él, que era una persona que daba amor, que daba, que multiplicaba, que sanaba y todo lo hacía en abundancia y enseñaba a los suyos a hacer exactamente lo mismo y hasta cosas muchísimo más grandes. Entonces, si yo soy creador y eso me hace libre, ¿de qué me está haciendo libre? O sea, ¿de qué yo era esclavo? Yo era esclavo, cuando somos creadores reconocemos que ya somos libres y que somos libres de la creencia de que yo vine a este mundo a sufrir, a pasarla mal, a tener desdicha, a tener desgracia, a creer de que porque deshonro mi cuerpo durante 15 años y me da una enfermedad es porque Dios así lo quiso o el diablo me mandó una prueba. A que si soy pobre y mi vida está llena de deudas y está llena de problemas financieros, es porque el gobierno tiene toda la responsabilidad y toda la culpa porque estoy bajo una mala administración. Es ser libre de la creencia de que vengo y le pido a Dios de que yo quiero una vida exitosa, quiero una vida que logre abundancia en esto y después voy y me echo el sillón sin hacer absolutamente nada. De eso es de lo que somos libres, de la esclavitud. ¿Por qué? Porque esa esclavitud lo que me está tratando de decir es de que toda mi vida, toda mi creencia es dependiente de algo externo, de que yo no soy responsable, yo no soy creador, de que ese ser en el que creo crea toda mi realidad, de que el diablo inclusive crea mi realidad, crea mi desdicha y yo solo tengo que aceptarlo. Como creadores somos libres de crear nuestra tierra, de manifestar en nuestra tierra, en nuestro mundo físico, lo que sea que queremos. Es decir, la responsabilidad solo cae en nosotros. Ya no tenemos como creadores y como personas libres, ya no tenemos la oportunidad de culpar
algún factor, algún ente externo, sino es que reconocemos que todo lo que se está manifestando es de mi propia responsabilidad porque yo lo estoy creando. Entonces, es decir, okey, si yo tengo toda esta desdicha es porque yo la estoy creando y la respuesta es sí, quizás no es consciente, quizás tengo hábitos, quizás lo que pasa es que, por ejemplo, yo digo: "Ay, yo siempre he querido el amor de mi vida", pero sigo teniendo los mismos hábitos de una persona infiel, o sigo comportándome como una persona soltera, o incluso aún que es muy minucioso, pero influye mucho, sigo rodeándome de las mismas personas que deshonran sus parejas. Es algo que tiene que tener coherencia. Digo: "Ay, no, pero ¿cómo puedo decir, que yo soy creador de mi pobreza?". Pero, si yo no estoy creando mi pobreza, pero al momento de endeudarme, al momento de tener malos hábitos financieros, no tengo ningún problema en acceder a ello, o en juntarme con personas que siempre piensan en gastar, que siempre piensan en qué derrocho mi dinero. Entonces, sé que es un poco minucioso, pero es algo muy cierto. Estamos creando nuestra realidad, estamos creando, somos creadores. Cuando entendemos que somos creadores, nos hacemos libres, libres de esa atadura, de esa dependencia, de esa creencia de que todo lo que yo tengo en mi vida, si es malo, me tengo que aguantar, de que no tengo de otra. Eso es una de las mayores mentiras que nos han vendido muchas religiones, muchas creencias, y por eso es que no somos libres, por eso es que decimos: "Sí, soy libre del pecado", pero sigo teniendo un desmadre, como decimos acá, de vida, una desdicha en todo sentido. Okey, para terminar con este video, que espero sé que está un poco potente y sé que está como, bueno, al menos a mí cuando entendí esto me golpeó mucho, porque entonces ya no me dio la oportunidad de poder culpar a nadie más, a nada de mi entorno, sino a asumir la responsabilidad de mi propia vida y decir: "Yo soy el creador de todo lo que tengo, y si lo que tengo no me gusta es porque yo también lo he creado y tengo que cambiarlo si no lo quiero". Entonces, entender eso me liberó de cualquier creencia que me hacía esclavo y me hacía aceptar con bajeza, me hacía aceptar con un espíritu de decir: "Ya, no tengo nada que hacer", como si estuviera rendido ante la vida, rendido ante las circunstancias. Y como creador ya no puedo rendirme, como creador yo soy el responsable. Y si voy a lidiar con la culpa, es con la culpa propia de que yo mismo estoy creando la desdicha o lo que no quiero y no estoy haciendo nada para cambiarlo. Pero bueno, para finalizar este video, quiero recitarles unas palabras igual del mismísimo, que admiro muchísimo, el Nazareno. Y no sé por qué siempre digo el Nazareno, me gusta como bueno, un día les doy contexto de por qué le digo el Nazareno, porque sí sé. Pero bueno, de Jesús, y es específicamente en Juan 15:15, y lo voy a leer porque no me lo sé de memoria. Y lo que dice es que Juan 15:15 lo que dice es: "Ya no os llamaré siervo". Lo dice Jesús, por cierto, en su última cena se los dice, y les dice que: "Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer". Entonces, vamos a hacer un análisis rápido, porque creo que esta parte es la cereza del pastel de este principio: "La verdad os hará libres". Entonces, un siervo, dice Jesús, que es alguien que no sabe lo que hace su señor. Entonces, en el contexto del que venimos hablando, un siervo sería ese seguidor, esa persona que dice que tiene cierta creencia y que actúa en coherencia a esa creencia. Entonces dice que ya no nos va a llamar siervos, ya no nos va a llamar como una persona, como esos seres que no saben esa creencia que yo tengo, sino que nos hace llamar como amigos. Entonces, la palabra amigo a mí siempre me encanta porque yo digo que muchas veces tiene más fuerza hasta que la familia lo que te tocó por sangre, el amigo lo que usted elige. Entonces, dice que los llamará amigos. Un amigo es aquella persona que vibra en su misma sintonía. Un amigo es aquella persona que se identifica como igual a usted. Entonces, cuando ya no nos llame siervos, sino nos llama amigos, quiere decir que ya es alguien que lo ve como un igual, es alguien que está en mi misma sintonía, alguien que cree lo mismo que yo cree y por lo tanto va a proyectar en su tierra lo mismo que yo proyecto, que si es esa abundancia, que si es esa multiplicación, que si es esa sanidad, que si es ese amor y todas las cosas buenas que ese ser del que tanto muchos se dan por el pecho de decir que creen en él, pero sus vidas están totalmente hechas un asco. Si fuéramos realmente sus amigos y si ya nos llama amigos, ya no somos alguien que vive en incoherencia con esa creencia o con ese ser, todo lo contrario. Es alguien que vive en sintonía y que trata de proyectar en su vida como creador, asume la responsabilidad de que si algo está mal en mi vida es por mi responsabilidad y que yo mismo tengo el poder, la potestad, la libertad, el derecho y responsabilidad de cambiarlo. Así que bueno, con esto me despido. Espero que les haya gustado realmente este video de En la tierra como en el cielo, en el que vimos este principio de la verdad os hará libres.
Creo que, bueno, como dije anteriormente, este es el último principio teórico. El que sigue ya es muy práctico y está muy, muy, muy fuerte. Y ya sé que siempre les digo que el que sigue es mejor, pero es que siento que siempre tiene como más ese toque que conecta a los demás y es como, ajá. Entonces, realmente espero que les haya gustado este video, que hayan sacado provecho. Recuerden, somos creadores. Esto nos deja ya de acostarnos en el sillón, en la cama, a llorar, a creer que la vida es una mierda y que todo va mal. No, yo como creador me levanto de esa cama a crear la vida que yo realmente quiero y a actuar en coherencia como siervo, no como siervo, como ese amigo, como ese seguidor que soy de ese ser que tiene esa creencia de abundancia, esa creencia de éxito. Yo fui alguien que creyó mucho tiempo en esa creencia que sé que muchos pueden que aún mantengan o que a muchos les enseñaron desde pequeños, que venimos aquí a sufrir y que esto es un proceso y de que Dios también sufrió, que Jesús también sufrió y vivimos en la creencia del sufrimiento y por eso nuestra vida sigue llena de obstáculos y de procesos y de problemas y no creamos realmente eso que queremos o no creamos realmente ese sitio de abundancia donde nuestra alma está bien. Entonces, romper eso es un poco difícil, pero cuando asumimos la responsabilidad, nos hacemos libres. Así que recuerden la verdad de que somos creadores va a ser libre a cualquier persona. La única verdad que puede liberar a cualquier ser humano, que somos creadores o co-creadores, como lo quieras ver, con ese cero, con esa creencia que quiere cada uno mantener. Así que muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video, que sea súper, súper bueno. Y pues nada, que la pasen súper, súper bien. Y nuevamente, la verdad nos hará libres.